Desde el inicio de la emergencia prehistórica, quedó claro que lo que presenciamos no era un simple fenómeno natural. Extrañas aberturas se formaron en todo el mundo, liberando criaturas que deberían haber permanecido extintas para siempre. No obstante, el regreso de estas criaturas también trajo consigo señales inquietantes, apuntando a que todo esto ocurría por el juicio divino que se estaba llevando a cabo, presenciando una entidad que va más allá de la ciencia, Adaba, la bestia de la tierra, una figura presente en los textos religiosos islámicos como señal del día del juicio final. Su mera existencia confirma que no es simple catástrofe terrena, sino castigo divino que anuncia condena. Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de Emergencia Prehistórica, una creación del talentoso Asun Studios. Lo último que vimos fue que Dava estaba retenido en una instalación secreta para ser estudiado. Sin embargo, pronto quedó claro que no era una simple criatura, ya que seguía creciendo, provocaba fallas en todo el lugar, hasta que miró directamente a la cámara y pronunció la palabra humanos, como si fuera consciente de nuestro destino. Mientras tanto, en otras partes del mundo, el caos no se detuvo, ya que muchas otras personas son víctimas de las criaturas que regresan del pasado. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la serie. El nuevo video se titula Emergencia Prehistórica, Nave del Terror, un episodio que tiene una excelente actuación y animación. El video inicia mostrando a un hombre presentando lo que denomina un manjar prehistórico, preparado a base de calamares cameroceras. Tal como se mencionó en un episodio anterior, varios pescadores comenzaron a capturar animales marinos prehistóricos, alimentando la competencia entre restaurantes que buscan destacar con menús exclusivos. Este plato no es la excepción. El hombre detalla sus propiedades calóricas y texturas, aunque señala como desventaja su elevado precio, alrededor de $60 por calamar. Aún así, aclara que existen platos aún más costosos que superan los $450. Todo transcurre con normalidad hasta que la escena es interrumpida cuando Alexa detecta la voz de su esposa y abre la puerta principal. El hombre le grita que verifique si su hijo Leo está dormido, pero no obtiene respuesta, y nota que la puerta quedó abierta de forma extraña. La tensión aumenta cuando se escuchan fuertes ruidos en el segundo piso. Ni su esposa ni su hijo responden a sus llamados. Leo, are you alright? Leo. Alexa, open the What the? front door opening. Alexa, open the front door. Jess? What's going on? La casa había sido invadida por un Utahraptor, que imitó la voz de la mujer tras asesinarla en el exterior, usando este engaño para entrar y acabar con toda la familia. La escena cambia y muestra a Gray, miembro del GPAC, quien recibe informes sobre múltiples desapariciones en el vecindario de Shadow Valley, ubicado en el condado de Weber. La situación genera un clima de pánico generalizado, especialmente en el senador Brian Hill, cuya nieta vive en esa zona. Este detalle es crucial, ya que el senador respalda una legislación clave para el GPAC, lo que convierte en una prioridad mantenerlo tranquilo y asegurar su apoyo. Gray recibe la orden de reunirse con Patch, un técnico de campo, y de instalarse en la residencia de la nieta del senador, aprovechando que ella y su familia ya habían sido evacuados. La instrucción es clara: no deben levantar sospechas entre los civiles, para mantener la calma en la zona.
Patch será el encargado de instalar cámaras infrarrojas y detectores de movimiento en los bosques cercanos, mientras que la misión de Gray consiste en eliminar la amenaza e informar los resultados. Una vez en la casa asignada, Patch lo recibe y le explica que toda la información disponible se encuentra en una computadora, la cual Gray comienza a revisar. Patch manifiesta su preocupación por la misión, pero Gray lo tranquiliza asegurando que cuentan con el equipo necesario y que él está entrenado para manejar amenazas prehistóricas. Se revela, sin embargo, que el entrenamiento del jetpack se centra principalmente en el uso de armas de fuego, dejando de lado el conocimiento profundo sobre el comportamiento y anatomía de estas criaturas. Gray, en cambio, confiesa haber entrenado más allá de esos límites, bajo sus propios términos, considerándose un soldado mucho más completo. Analizan también que la amenaza que vimos al principio logró entrar en una casa cerrada, un comportamiento inédito en comparación con otras criaturas prehistóricas. Antes de que la luz del día desaparezca, ambos se adentran en el bosque. En el trayecto, Gray recuerda una experiencia pasada durante una operación de exterminio de Quetzalcoatlus. Relata cómo hallaron a uno sobre el techo de una secundaria en Palmer Ridge, quien seguía específicamente a un estudiante que se escapaba de clases. La criatura lo rastreó hasta lanzarse sobre él, y aunque las órdenes prohibían abrir fuego, un soldado disparó antes de tiempo. El Quetzalcoatlus cayó, pero una bala perdida impactó al joven, provocando su muerte en menos de 2 minutos. Desde entonces, el jetpack ha enfrentado un verdadero infierno legal. Gray concluye con un comentario revelador. No están aquí realmente para proteger a la gente, sino impresionar al senador Hill y garantizar su apoyo político al jetpack. Esto revela, en pocas palabras, que la misión va por proteger intereses políticos, algo que puede considerarse poco ético. Después, Gray nota sangre en un tronco y advierte tener más precaución con voz certera, pues la zona se volvió más severa. El tiempo transcurre y Gray informa al alto mando que la vigilancia ya se encuentra en marcha. Ambos reciben la orden de mantener guardia las 24 horas del día durante una semana completa, algo que sorprende y preocupa a Patch. Deciden dividir los turnos en bloques de 2 horas, siendo Gray el primero en asumir la guardia. La narración avanza hasta la noche del día siguiente, cuando el alto mando expresa su decepción hacia Gray por no haber localizado aún la amenaza. Sin embargo, Gray responde que, si la criatura realmente está en la zona, no pasará mucho antes de que logren hallarla. Aún así, el alto mando le concede únicamente 6 horas más para dar resultados. Poco después, una de las cámaras registra movimiento, revelando los cadáveres de varios lobos terribles, abatidos por la criatura hostil que buscan. Gray decide investigar personalmente y rechaza la compañía de Patch, ordenándole que permanezca vigilando la cuadrícula. Sin embargo, la creciente preocupación de Patch lleva a solicitar al alto mando permiso para acompañarlo, y tras insistir, finalmente lo consigue. La narración cambia la perspectiva de Patch, quien logra dar con Gray en el terreno. Cuando le preguntan si está armado, le muestra su pequeña y humilde pistola, procediendo a la investigación del entorno. Should be close. Ambos se encuentran con un pequeño y adorable Triceratops juvenil, una criatura que no representa amenaza alguna. En ese momento reciben una comunicación del alto mando solicitando detalles de la operación. Tras ser informado, responde que el senador exige resultados concretos, dejando en claro que retirarse con las manos vacías no es una opción. Se insinúa que cualquier muerte prehistórica serviría como prueba de eficacia, e incluso la de este ser inocente. With all due respect, I don't see how executing a harmless creature... Jesus Christ, Gray! Execute the creature or both of you will be discharged! Obligados a cumplir la orden, están a punto de ejecutar a la criatura,
pero en ese preciso instante son interrumpidos. Patch reacciona a escapar, dejando a Gray solo frente al Triceratops. Justo cuando se arma de valor, escucha una voz familiar proveniente de la oscuridad. What the fuck? Patch! Oh God. Okay, I'm sorry. I thought I could help, but I don't know. I had to take her down. She saw me as a threat to her kid. Es entonces cuando se revela que un Utahraptor había imitado la voz de Gray, engañando a Patch y demostrando una inteligencia inquietante. Solo busca tender trampas cuando el compañero no está presente. Posteriormente, tras la muerte de la madre Triceratops, se acercan a su cuerpo para mostrarlo al alto mando, quien asegura que el senador quedará satisfecho. Con ello, concluyen erróneamente que esta era la verdadera amenaza, sin imaginar que algo mucho peor acecha en la zona. Ambos soldados regresan a la casa asignada en completo silencio, pues Gray está visiblemente afectado por lo que acaba de hacer. Patch, consciente de su estado, decide compartir una botella de alcohol para acompañarlo. What do you say? Mientras beben, Patch le pregunta si ha escuchado un rumor que circula entre teóricos de la conspiración, que el J-Pack mantiene al extraño T-Rex conocido como Dava encerrado en el Área 51. Patch lo ve como una tontería, pero deja en claro que el J-Pack oculta muchas de sus investigaciones al público. En la conversación, Patch confiesa que, a pesar de haber completado sus estudios y conseguir un trabajo, nunca encontró un propósito claro en su vida. La tragedia de la emergencia prehistórica cambió todo. Al ver a tantos perder sus hogares y seres queridos, decidió unirse al reclutamiento del J-Pack con la esperanza de ayudar a salvar el mundo. Sin embargo, admite que durante esta última misión tuvo miedo, entró en pánico y ya no está tan seguro de haber tomado la decisión correcta. Gray, por su parte, revela por qué se unió al J-Pack. Estuvo presente cuando todo comenzó y logró escapar de un dinosaurio, pero ese día perdió a su mejor amigo Max. Aunque lo describe como alguien irresponsable y bromista, compartieron buenos momentos, y su muerte lo marcó profundamente. Ingresar al J-Pack fue, para él, una forma de penitencia. Patch lamenta su pérdida, y ambos terminan agradeciendo el haberse conocido. La escena corta, y vemos a Gray y Patch en un vehículo, recibiendo una llamada del alto mando, quien les dice que deben regresar a sus puestos. Aunque oficialmente se había declarado el sector como despejado, se informa que el senador Hill llevó de regreso a su nieta a la residencia, y ahora nadie ha visto ni escuchado de la señorita Hill en más de 24 horas. Lo último que se sabe es que escuchó a un niño gritar en el bosque y se adentró para investigar. La nueva misión es clara. Gray y Patch deben encontrarla y asegurar su supervivencia, recordando que se trata de la nieta del senador. Ambos reciben las coordenadas de la última ubicación conocida, y sin más demora, se internan nuevamente en el bosque para iniciar la búsqueda. Al llegar a la zona, no pasa mucho tiempo antes de que escuchen un grito desgarrador. We're coming! La escena corta, y al reanudarse, se percatan de que los gritos han cesado, dejándolos sin una dirección clara a seguir. Poco después encuentran algo perturbador, los restos de una oreja humana. Después, los gritos vuelven a escucharse.
Get a fucking grip of yourself, Patch. I need you here, with me. I need you at your 100. Are you good? It's hunting us. Okay. Hold position. Okay. When you see it, open fire. Con su experiencia, Gray comprende que no provienen de un humano, sino de algo mucho peor, una criatura que los está cazando. Ambos se posicionan estratégicamente y se preparan para lo inevitable. De repente, la perspectiva cambia. Vemos a través de los ojos del Utahraptor, que se aproxima sigilosamente a los hombres sin emitir sonido alguno. El silencio se torna opresivo hasta que, finalmente, es roto. Aunque la tensión alcanza su punto máximo, Gray logra abatir al dinosaurio. Acto seguido, informa al alto mando que Patch ha desaparecido y que solo le queda una bala, solicitando refuerzos de inmediato. La petición es aceptada, y Gray utiliza su última bala para rematar al Utahraptor que intentaba reincorporarse. La escena se corta nuevamente, y luego vemos a Gray contactar de nuevo con el alto mando para actualizar el estado de Aaron Singh. El verdadero nombre de Patch ha muerto en acción. Solicita el envío de un equipo de recuperación. La escena corta y aparecen los créditos, acompañados de un informe. Se informa que Patch murió en combate, mientras que Gray resultó gravemente herido y que su supervivencia sigue siendo incierta. A Gray se le atribuye haber neutralizado a toda la manada de Utahraptors, incluso matando a uno con un cuchillo de combate. No obstante, el equipo de recuperación no logró encontrar a Sarah Hill ni a los demás desaparecidos, dejando su destino en el misterio. Este fracaso en Shadow Valley, sumado a operaciones anteriores en Palmer Ridge y Francia, debilitó al GPAC, provocando que el senador Hill retire su apoyo político. Con el financiamiento en riesgo, el alto mando propone una alternativa inquietante: desviar los recursos hacia Paradise Ranch, donde el Dr. Adrian Holloway asegura haber descubierto algo antinatural, con un posible uso estratégico, haciendo alusión a Dava. El fracaso en Shadow Valley no cerró una historia, sino que abrió la puerta a algo mucho más oscuro. Asun Studios se ha tomado bastante tiempo en hacer este llamativo e intrigante episodio, por lo que no está de más que puedan brindar su apoyo al canal. Eso ayudará bastante. Estaremos a la espera del próximo episodio para saber cómo continúa la historia. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense. Los quiere Muercitine.